Trabajar en una granja ciertamente implica mucho trabajo arduo, pero a veces puedes encontrar muchas cosas interesantes e incluso antiguas en la tierra. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En este video he recopilado una colección fascinante de los hallazgos más interesantes e inusuales descubiertos por agricultores. En el año 2017, un fotógrafo inglés llamado Michael Scott se sintió como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Mientras deambulaba por campos de cultivo, notó un agujero de conejo y decidió explorarlo. Sin embargo, a diferencia de Alicia, no entró en un país de las maravillas, sino que descubrió una cueva templaria. Cuando Michael hizo este sensacional descubrimiento, aún no sabía qué era la cueva, así que lo reportó a los científicos. Ellos le informaron que él no fue el primero en descubrir el sitio. Los arqueólogos ya lo conocían desde hace mucho tiempo, pero lo habían mantenido en secreto para evitar atraer a agricultores y otras personas. La cueva, o mejor dicho, una red de túneles, fue construida hace 700 años por los caballeros templarios. La Orden Templaria, también conocida como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, fue fundada en el año 1119 por varios caballeros liderados por Hugues de Payens. Después de la Primera Cruzada, el objetivo principal de la orden era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero los templarios también defendían a menudo a los estados cruzados en el este. Además, la orden tenía muchos privilegios eclesiásticos y legales. A principios del siglo XIV, la fortuna de los templarios sufrió un giro brusco. Los caballeros comenzaron a enfrentar arrestos y ejecuciones, y en el año 1312 la orden fue disuelta. Este trágico final dio lugar a muchas leyendas y teorías de conspiración sobre los templarios. Según una teoría, los templarios que lograron escapar llevaron el Santo Grial y se asentaron en cuevas. Algunos creen que sus descendientes y seguidores continúan manteniendo los principios de la orden y celebran reuniones en secreto hasta hoy. En el año 2023, una agricultora de Queensland, Australia, descubrió que sus pollos crecidos acosaban a uno de los suyos. Jess Lemming inicialmente no entendía por qué y decidió inspeccionar al pollo. Cuando lo levantó, se dio cuenta del problema. El ave tenía 4 patas en lugar de 2. Jess se sorprendió por lo que vio y llevó al pollo al veterinario. El veterinario le explicó que el pollo sufría de polimelia, un raro defecto congénito en los pollos. Si bien esta condición no afecta la vida del ave en general, puede causar problemas con otros pollos. El problema es que los pollos tienden a notar a individuos con rasgos inusuales y los rechazan de su grupo. A menudo intentan picotear a un pollo diferente hasta la muerte, apuntando a la columna vertebral. El pollo de Jess Lemming enfrentó el mismo problema. Encontró una herida profunda en su columna vertebral. Para salvar la vida del ave, la agricultora inicialmente lo separó de los otros y luego decidió encontrarle un nuevo hogar sin otros pollos. Durante ejercicios militares, a veces ocurren circunstancias imprevistas, lo que lleva a que la munición termine lejos de donde se pretendía. Un incidente de este tipo ocurrió en Wiltshire, Inglaterra. Un agricultor llamado Andrew Snook fue a trabajar en su campo como de costumbre cuando descubrió un cráter de más de 1,5 metros de ancho. Dentro del agujero, vio un proyectil. Luego se reveló que el proyectil había sido disparado desde una pieza de artillería de gran calibre de 90 milímetros. Durante ejercicios militares en Salisbury Plain, un error en el disparo hizo que el proyectil se desviara 8 kilómetros de su objetivo previsto. Como resultado, el proyectil voló sobre la concurrida carretera A342 y el pueblo de Cherton, aterrizando finalmente en un campo a solo 250 metros del ferrocarril Paddington-Penzance, que es utilizado diariamente por miles de pasajeros. No hace falta decir que este error podría haber llevado a una tragedia terrible. Afortunadamente, el proyectil terminó en un lugar seguro, aunque en propiedad privada. Tras una investigación, el agricultor Andrew Snook recibió una compensación por los daños. La agricultura puede parecer una ocupación sencilla y pacífica, pero en realidad es una enorme cantidad de trabajo, y cualquier contratiempo puede afectar gravemente el ánimo de un agricultor. Una buena cosecha también puede provocar envidia en aquellos que no son tan exitosos. En el año 2015, un agricultor chino enfrentó una situación horrible. Había estado cultivando sandías durante muchos años y siempre había tenido buenas cosechas. Pero un día, al llegar a sus campos, descubrió que todas sus sandías habían sido destruidas. Al principio pensó que esto podría haber sido causado por fluctuaciones de temperatura, pero no había ocurrido nada de eso. Luego notó que cada sandía tenía cortes limpios, como si alguien las hubiera cortado deliberadamente con una hoz o cuchillo. Esta situación fue un gran golpe
para el agricultor, cultivar sandías requiere mucho esfuerzo, comenzando con la preparación de la tierra, la siembra de semillas y asegurando una irrigación adecuada y control de plagas en el primer mes. Cuando se pierde toda una cosecha, como le sucedió a este agricultor con más de 3.500 sandías, no solo destruye tus ánimos, sino que también resulta en pérdidas financieras significativas. El angustiado agricultor reportó el incidente a la policía, pero los culpables nunca fueron encontrados. A pesar de esto, no se dio por vencido y continuó cultivando sandías. Los agricultores australianos siempre están preparados para encontrarse con varias especies de vida silvestre, algunas de las cuales pueden crecer a tamaños impresionantes. Sin embargo, el agricultor Patrick Hutton se sorprendió al ver un grupo entero de enormes arañas cazadoras debajo de una losa de concreto en su terreno. Solo mira qué tan aterrador es este espectáculo. Creo que muchos de ustedes no se atreverían a dar siquiera un paso hacia estas arañas, pero el agricultor decidió que no pertenecían allí y que el grupo necesitaba ser removido. Primero, sin embargo, quiso capturar a las arañas en cámara para mostrar a personas de otros países con qué tienen que lidiar a veces los agricultores australianos. Las arañas cazadoras son una especie común en Australia. En este continente crecen más que en otras partes del mundo, alcanzando hasta 15 centímetros de tamaño. A diferencia de la mayoría de las otras arañas, las cazadoras no tejen telarañas ni construyen nidos. Pasan casi todo su tiempo viviendo un estilo de vida nómada, permaneciendo en un solo lugar solo durante la temporada de apareamiento. Curiosamente, estas arañas pueden cazar no solo en tierra, sino también bajo el agua, gracias a los muchos pelos finos en sus cuerpos. Sin embargo, solo pueden permanecer bajo el agua por un corto tiempo, ya que necesitan oxígeno. A veces, las arañas cazadoras viven en grupos sociales. Fue justo un grupo así el que descubrió el agricultor australiano. El agricultor Gary Mackens y su esposa compraron una casa en el pueblo de Alton, Illinois, que había sido construida en la década de 1890. Pronto, Gary notó que el suelo en el camino hacia su casa se estaba hundiendo. Naturalmente, decidió arreglarlo. Mientras reparaba el camino, retiró cuidadosamente las piedras y descubrió inesperadamente un misterioso túnel debajo. Gary se atrevió a entrar en la estructura subterránea y encontró que era bastante grande. El túnel tenía aproximadamente 3 metros de altura y ancho y al menos 18 metros de largo, aunque podría ser más largo, ya que el suelo colapsado hacía difícil determinar dónde terminaba. El propósito del túnel sigue siendo desconocido. Podría haber servido como área de almacenamiento para mercancías o como cochera. También existe una teoría de que podría haber sido parte del ferrocarril subterráneo. Gary estaba intrigado por la historia de su inusual descubrimiento, así que se comunicó con la sociedad histórica local. Aprendió que existen otras estructuras similares en Alton. Los expertos creen que este túnel pudo haber sido excavado alrededor de 1840. Gary decidió limpiar el túnel y restaurarlo, con planes de abrirlo a los visitantes. En el futuro, tal vez los turistas o los residentes locales estarán interesados en explorar esta estructura subterránea del siglo XIX. A veces, los agricultores sorprenden no solo con una cosecha impresionante, sino también con proyectos creativos. En el año 2017, un agricultor llamado Liu Hongkai, quien tenía tierras en el pueblo de He, en la provincia de Jilin, China, asombró al mundo con su inusual creación. En solo 2 semanas, construyó un complejo de estructuras, y el material principal para la construcción fueron mazorcas de maíz. Anteriormente, el agricultor había construido una estructura similar con maíz, lo cual atrajo mucha atención de la prensa y turistas. Esto, por supuesto, inspiró a Liu Hongkai a continuar con su pasatiempo único, y esta vez decidió mostrar al mundo cómo luce una casa tradicional del norte de China. Aunque el agricultor manejó la construcción él mismo, buscó la ayuda de un diseñador y planificador. Durante la fase inicial de diseño, para crear el complejo, que incluía una pequeña casa de campo, una cerca, una rueda de agua y un granero, utilizó más de 30,000 mazorcas de maíz y 10,000 yuanes, poco más de $1,400 estadounidenses. A pesar del costo, Liu Hongkai cree que el complejo resultó hermoso, tal como lo había imaginado. Muchos estarían de acuerdo en que realmente se ve impresionante y único. Cuando las mascotas se pierden, siempre es muy triste, y es aún peor cuando se pierden crías de animales, ya que casi no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin su madre o la ayuda humana. Esto es exactamente lo que le sucedió a un granjero británico llamado Jonathan Crumpler. Él había abierto su propia fábrica de queso y compró una rara vaca Gloucester para hacer queso con leche fresca de alta calidad. Cuando su vaca dio a luz, Jonathan estaba increíblemente feliz, pero su alegría no duró mucho. La tarde después de pastar, la vaca regresó a casa sola sin el ternero. Jonathan no vio sentido en buscar en la oscuridad, por lo que comenzó la búsqueda a la mañana siguiente. Desafortunadamente,
Desafortunadamente, no pudo encontrar al ternero y asumió que había sido devorado por animales salvajes. Sin embargo, 9 días después de su desaparición, 2 extraños llegaron a su casa diciéndole que habían encontrado un ternero en una fosa en un prado. Jonathan se apresuró al lugar y reconoció a su ternero. Junto con los 2 hombres, levantó cuidadosamente al ternero de la fosa y lo llevó a casa. El ternero estaba deshidratado y muy hambriento, pero su vida ya no corría peligro. Los rescatadores del ternero eran 2 hombres sin hogar llamados Dan Rawlings y Tom Lewis. Jonathan estaba muy agradecido por su amabilidad y preocupación, y los agradeció con queso fresco, leche y otros productos. En el año 2023, un agricultor turco descubrió accidentalmente una extraña losa en su terreno. Tenía jeroglíficos tallados en un lenguaje antiguo. Al darse cuenta de que había encontrado un artefacto histórico muy antiguo, el agricultor lo reportó de inmediato a los arqueólogos. Cuando los expertos llegaron al lugar, determinaron que los jeroglíficos estaban escritos en el idioma luvita, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas originaria de la antigua Turquía. La inscripción en la estela habla de una victoria de un reino desconocido sobre el legendario rey frigio Midas en el siglo VII a.C. Uno de los jeroglíficos en la losa indica que la inscripción fue dejada por el rey de la civilización perdida, Hartapu. Curiosamente, este nombre había aparecido anteriormente en artefactos antiguos, pero los historiadores no tenían información sobre quién era esta persona. Ahora, gracias a este hallazgo accidental, los investigadores no solo obtuvieron una respuesta, sino que también aprendieron sobre un reino hasta entonces desconocido. Los historiadores especulan que este reino perdido existió desde el siglo IX hasta el 7 a.C., cubriendo alrededor de 120 hectáreas. El nombre del reino sigue siendo desconocido, pero su capital probablemente estaba ubicada en el sitio arqueológico actual de Turkmenkarahoyuk. Es posible que pronto se encuentren más artefactos en la región que cuenten la historia de este reino. El año 2021 se convirtió en una verdadera pesadilla para los agricultores australianos. Primero, tuvieron que lidiar con las consecuencias de sequías e incendios forestales, pero nada de eso parecía tan aterrador como la plaga de ratones. Durante varios meses, millones de roedores invadieron las casas de las personas y destruyeron cosechas enteras. Había tantos ratones que, según los agricultores, era imposible salir porque se te metían bajo la ropa si te quedabas quieto incluso un minuto. Mientras tanto, deshacerse de ellos parecía imposible. Ni venenos, ni trampas, ni siquiera las inundaciones ayudaban. Su número crecía día a día. En Australia, en promedio, viven alrededor de 50 ratones por hectárea, pero durante una infestación, su población puede aumentar miles de veces. En busca de alimento, los roedores migran a áreas pobladas y granjas, lo que provoca un aumento masivo en su número en esas regiones. En algunos lugares había cientos de miles y a veces incluso millones de ratones constantemente activos. Los agricultores fueron los más afectados por la plaga de ratones, sufriendo enormes pérdidas, ya que los roedores destruyeron entre 80 y 100% de los cultivos en algunos campos. Para empeorar las cosas, hubo un aumento en las mordeduras de ratones, lo que llevó a que muchas personas se enfermaran con peligrosas enfermedades transmitidas por estos roedores. Algunos agricultores se rindieron y consideraron abandonar sus campos. Afortunadamente, la plaga terminó poco después, y el gobierno compensó a las personas afectadas, ayudándolas a restaurar sus granjas a su estado anterior. Los agricultores australianos Megan y Barry Coster han estado criando vacas durante más de 20 años. Hoy en día, su rebaño cuenta con más de 700 cabezas. A veces, nacen terneros con marcas muy inusuales, lo que hace que su apariencia sea única. En el año 2023, los Coster descubrieron un ternero particularmente especial entre los recién nacidos. Su característica única era tener 3 manchas en su costado que, juntas, se asemejaban a una cara sonriente. Los agricultores quedaron asombrados por esta maravilla genética y llamaron al ternero feliz. Inicialmente, planearon quedarse con el ternero. Sin embargo, la noticia del inusual ternero rápidamente se extendió por toda Australia, y periodistas y personas curiosas comenzaron a visitar para verlo. Los agricultores no estaban muy contentos con esta atención, ya que sus vacas estaban acostumbradas a una vida tranquila y la constante afluencia de visitantes las ponía ansiosas. Debido a esto, la pareja decidió vender el ternero. Un nuevo dueño compró al ternero único por $10,000. Curiosamente, los Coster no se quedaron con el dinero, sino que lo donaron al Hospital West Gippsland. En cuanto al ternero, está bien con sus nuevos dueños y ya se ha convertido en el símbolo de la Exposición Internacional de Agricultores en Victoria. En el año 2023, un agricultor
agricultor de Texas, notó un pequeño montículo extraño en su propiedad que no había estado allí antes. Intrigado por su origen, decidió investigar. Armado con una pala, comenzó a cavar en la tierra. Entonces, de repente, una criatura espeluznante saltó fuera del agujero. A diferencia de cualquier animal conocido, según el agricultor, la criatura parecía un verdadero monstruo. Su cabeza era desproporcionadamente grande y su rostro se asemejaba a una mezcla entre un ternero y un perro. Su cuerpo era algo similar al de un humano, pero estaba cubierto de parches de grueso pelo negro. La criatura se movía en 4 patas. El agricultor compartió su inquietante hallazgo en línea, con la esperanza de averiguar qué había encontrado ese día. La mayoría de las personas coincidieron en que se trataba de un chupacabras, que simplemente había elegido un lugar desafortunado para su madriguera, sin darse cuenta de que la tierra pertenecía a un humano. El chupacabras es un críptido cuya existencia sigue sin probarse. Según las leyendas, evita los encuentros con humanos, pero le encanta cazar animales domésticos. Un residente anciano de Chongqing, China, llamado Tang Yunxiu, había estado en la agricultura casi toda su vida. Estaba acostumbrado a que sus cerdos dieran a luz a crías sanas, pero todo cambió cuando nació un cerdito inusual. La característica única del cerdito era imposible de ignorar. Tenía 4 patas adicionales, mucho más cortas que las extremidades principales. Mientras tanto, los otros 2 cerditos de la misma camada no tenían defectos de nacimiento. Al mirar al extraño cerdito, Tang Yunxiu pensó que no viviría mucho tiempo, pero el tiempo pasó y el cerdito estaba perfectamente bien. Bebía la leche de su madre, al igual que sus hermanos, e intentaba jugar afuera, aunque las extremidades adicionales dificultaban un poco su movimiento. Cuando quedó claro que el cerdito sobreviviría, el agricultor lo mostró a un veterinario, quien diagnosticó la condición como polimelia. Aunque el agricultor inicialmente pensó que las 4 extremidades adicionales eran parte de un gemelo unido, el veterinario también le dijo que los animales con polimelia podían vivir una vida larga. Sin embargo, se recomendó la cirugía para remover las extremidades adicionales. Tang Yunxiu habría estado feliz de ayudar al cerdito, al que las personas apodaron el pulpo, pero no tenía el dinero para la costosa cirugía. En lugar de eso, decidió cuidar al pequeño cerdito con amor y atención. Con el tiempo, este enfoque demostró ser exitoso, y el cerdito vivió una vida feliz a pesar de su deformidad. El agricultor canadiense John DeGroot ha sido un apasionado de la paleontología por más de 10 años. Dice que había soñado con descubrir restos de dinosaurios desde su infancia, pero nunca imaginó que no solo cumpliría ese sueño, sino que también descubriría una especie completamente nueva de estos antiguos animales. En el año 2020, mientras caminaba por las montañas, encontró un extraño objeto que sobresalía del suelo. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que era un hueso gigantesco que podría pertenecer a un dinosaurio. John quedó impactado por su hallazgo e informó de inmediato a los paleontólogos canadienses. Durante la excavación, las sospechas del agricultor fueron confirmadas. Había encontrado restos de dinosaurios, tal como siempre había soñado. Además, después de estudiar el fragmento del cráneo de la antigua criatura, los científicos concluyeron que se trataba de una especie desconocida de tiranosaurio. La nombraron Thanatotristes degrutorum, o segador de la muerte. La primera parte del nombre proviene del dios griego de la muerte, Thanatos, y la segunda parte honra al agricultor que descubrió los restos. Según los científicos, el segador de la muerte alcanzaba una longitud de 12 metros y pesaba más de 2 toneladas. Vivió en América del Norte hace aproximadamente 79.500.000 años. En el año 2021, un agricultor que vivía a unos 100 kilómetros al noreste del Cairo estaba preparando su tierra para el inicio de la temporada agrícola cuando hizo un descubrimiento sensacional: una losa de piedra. Con unas medidas de 230 centímetros de largo, 103 centímetros de ancho y 45 centímetros de grosor, la estela estaba inscrita con jeroglíficos egipcios antiguos. Tan pronto como el agricultor se dio cuenta del valor de su hallazgo, lo informó a la policía que se ocupa de turismo y arqueología. Los expertos examinaron la losa y confirmaron su gran antigüedad. En la parte superior de la estela se encuentra la representación de un disco solar alado, asociado con el dios Sol Ra. Debajo de él está el cartucho del faraón Apries, junto con 15 líneas de jeroglíficos. Esto llevó a los expertos a creer que la estela fue erigida por él mismo, también conocido como Wahibre Haibra, quien gobernó durante la 26ª dinastía, alrededor de 589 a 567 a.C. Actualmente, los científicos están trabajando en descifrar el texto en la estela. Según Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, se ha traducido suficientemente
suficiente de la inscripción para entender que registra detalles de la campaña militar de Apries en el este. El historiador griego antiguo Heródoto menciona que Apries perdió la guerra contra los fenicios, lo que llevó a levantamientos en Egipto y a la eventual muerte del faraón. Los registros en la losa podrían proporcionar a los estudiosos nueva información sobre estos eventos. En el año 2014, un agricultor de la provincia de Hebei en China descubrió restos fosilizados de un dinosaurio inusual en su tierra. Cuando los restos fueron entregados a un laboratorio para un estudio más detallado, científicos de todo el mundo se interesaron. Finalmente, un equipo de paleontólogos estadounidenses y chinos, dirigido por Julia Clark y Dong Yu Hu, se encargó del estudio de la antigua criatura. Los científicos determinaron que esta especie de dinosaurio, previamente desconocida, que vivió hace unos 161 millones de años, tenía plumas brillantes. Estas plumas contenían melanosomas llenos de pigmentos iridiscentes. Como resultado, el plumaje del dinosaurio se asemejaba al de los colibríes modernos, resplandeciendo en todos los colores del arco iris. El dinosaurio también tenía una cresta en su cara, que se parecía más al pico de un ave, aunque sin la característica cubierta de queratina. Otra característica sorprendente fue que su cola tenía plumas de vuelo asimétricas, que juegan un papel clave en el vuelo de las aves. Lo más probable es que el dinosaurio no pudiera volar como las aves modernas, pero usaba su cola para saltar entre árboles a mayores distancias. Debido a estas características notables, los paleontólogos nombraron la especie Kai Hongyuji, que se traduce como arcoíris con cresta. Nunca antes se habían encontrado restos de dinosaurios de este tipo, lo que convirtió el descubrimiento del agricultor chino en una verdadera sensación. En el año 2016, un agricultor chino llamado Li Hua estaba trabajando en su huerto de naranjas como de costumbre. En un momento, notó un objeto extraño en el suelo que se asemejaba a un antiguo sello. Emocionado por el hallazgo, que podría traerle buen dinero, el hombre decidió extraerlo de la tierra. Después de limpiar cuidadosamente el suelo alrededor del sello, se dio cuenta de que tenía una extensión adherida al cuerpo de una araña. Li Hua nunca había visto una araña así antes. También se sorprendió de que el animal permaneciera completamente inmóvil a pesar de sus acciones. Por esta razón, decidió llevar el hallazgo a casa. Después de un tiempo, la araña cobró vida, y el agricultor tuvo que liberarla de nuevo en la naturaleza. Más tarde se reveló que el hombre había descubierto una de las especies de arácnidos vivientes más antiguas, conocida como ciclocosmia o araña de trampilla. Esta especie tiene un abdomen truncado único que termina en un disco quitinoso que realmente se asemeja a un sello o algún tipo de artefacto. Cuando ciclocosmia se siente amenazada, se entierra rápidamente en su agujero y cierra la entrada con su abdomen inusual. Por eso se ganó el apodo de araña de trampilla. Los ancestros de ciclocosmia aparecieron en la Tierra hace unos 100 millones de años. A diferencia de la mayoría de las arañas de esa época, han sobrevivido hasta nuestros días. Estas arañas se pueden encontrar en el sur de los Estados Unidos, Tailandia y China. El mastodonte de los Pirineos, un antiguo pariente de los elefantes modernos, fue considerado durante mucho tiempo una criatura mítica. Sin embargo, en el año 2018, un agricultor de la ciudad francesa de Lille, en Dodon, informó al Museo de Historia Natural de Toulouse que había encontrado el cráneo de un animal antiguo en su tierra. Más tarde se descubrió que el cráneo había sido encontrado en el año 2014, pero el agricultor no quería que su tierra se convirtiera en un sitio arqueológico. Por razones desconocidas, eventualmente decidió revelar su secreto. Después de 4 años de excavaciones en la tierra del agricultor, los arqueólogos y paleontólogos pudieron extraer el cráneo del gigante. Mide 160 centímetros de longitud y tiene aproximadamente 12 millones de años. Los estudios confirmaron que el cráneo pertenecía, de hecho, a un mastodonte pirenaico. El descubrimiento fue revolucionario, ya que este es el primer y único cráneo completo de este ancestro de los elefantes antiguos. Muchos paleontólogos pasaron décadas intentando encontrar evidencia de los mastodontes pirenaicos, pero sus esfuerzos fueron en vano hasta que un agricultor francés se topó con estos restos únicos en su campo. A veces, al romper un huevo de gallina, puedes encontrar 2 yemas. Esta anomalía ya no es tan sorprendente, pero un huevo de gallina encontrado por un agricultor en China sorprendió a todos. El agricultor dijo que cuando fue a revisar los nidos de sus gallinas, notó un huevo que era mucho más grande que los otros. Naturalmente curioso, quiso ver qué había dentro. Afortunadamente, decidió capturar el proceso de romper el huevo en la cámara de su teléfono, o de lo contrario, nadie le habría creído. El video muestra claramente al agricultor tomando el enorme huevo y rompiéndolo. Salieron los contenidos habituales de cualquier huevo, clara y yema, pero después de eso, vimos que dentro había un segundo huevo de tamaño normal. El agricultor admitió que había vivido en una granja toda su vida.
sabía, pero nunca había visto algo así. Algunos espectadores del video pensaron que era un engaño. Sin embargo, los biólogos explicaron que, aunque es raro, tal anomalía sucede. Ocurre cuando un segundo huevo comienza a formarse dentro de la gallina demasiado pronto, antes de que el primer huevo esté completo. Los perezosos modernos son conocidos por ser animales de movimientos muy lentos que tienen dificultad para desplazarse. Pasan la mayor parte del tiempo en los árboles y rara vez bajan al suelo. Sin embargo, sus ancestros vivían en el suelo en grandes manadas, disfrutando de hierba fresca y hojas. Construían sus hogares bajo tierra excavando enormes madrigueras. En el año 2024, un agricultor brasileño, como de costumbre, salió a sus campos en su tractor. Después de algún tiempo, sin embargo, él y su máquina cayeron en un túnel gigante de más de 2 metros de profundidad. El hombre tuvo que ser hospitalizado. Cuando se investigó el incidente, quedó claro que el agujero era un túnel excavado por un perezoso gigante, un milodon que vivió allí hace más de 10.000 años. Esto era evidente por las grandes marcas de garras en las paredes del túnel. Los milodones eran animales herbívoros muy grandes. Su longitud corporal alcanzaba 3 metros con 4 y podían pesar hasta 2 toneladas. Al igual que los perezosos modernos, habitaban las selvas tropicales de América del Sur. Se alimentaban principalmente de juncos y varias otras hierbas. Los científicos creen que su extinción fue causada por el cambio climático y la llegada de los paleoindios, los primeros habitantes de América, quienes los cazaban activamente. En el año 2023, un agricultor del pueblo de Novaya Barbovka, en Bulgaria, descubrió 2 grandes tumbas antiguas mientras araba su campo. Inmediatamente informó su hallazgo a los arqueólogos, quienes comenzaron las excavaciones al día siguiente. La urgencia se debía al hecho de que esta región fue una vez la provincia romana de Moesia y los investigadores esperaban encontrar artefactos valiosos. Sus expectativas fueron, de hecho, cumplidas. Durante la excavación, se reveló que las tumbas, construidas con ladrillos y cubiertas con grandes losas de piedra caliza, pertenecían a una antigua familia romana. La tumba más grande medía aproximadamente 3 metros de largo y contenía los restos de 2 adultos, un hombre y una mujer, que tenían entre 50 y 60 años al momento de su muerte. Además de los restos, se encontraron varios tesoros, monedas y vasos de cerámica y vidrio dentro de la tumba. La segunda tumba era mucho más antigua y contenía los restos de un niño que murió a los 2 o 3 años de edad, junto con un raro medallón de bronce que muestra la visita del emperador romano Caracalla a Pérgamo en el año 214 después de Cristo. Los estudiosos creen que este artefacto sugiere que la familia tenía orígenes en Asia Menor. Esto no es sorprendente, ya que las personas de Asia Menor constituían gran parte de la población de este asentamiento durante la era romana. Aunque los arqueólogos han estado excavando esta área durante muchos años, tal descubrimiento por parte de un agricultor común en Bulgaria fue el primero. Y eso es todo de nuestra parte. Si disfrutaste este video, no olvides dar me gusta, suscribirte y hacer clic en el icono de la campana. Tu apoyo es la mejor recompensa para nosotros. Gracias por ver. Nos vemos pronto. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.